Bueno, vamos a iniciar para aprovechar bien nuestro tiempo y en respeto a todos los que se han ido conectando puntualmente. Buenas noches a todos. Yo soy Menei de la Pesa, soy presidenta de la Asociación de Exalumnos del ITAM para 2023. En nombre de la Asociación de Exalumnos y del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco enormemente que nos acompañen en este webinar, en el que tendremos el privilegio de escuchar a 4 grandes expertos en materia de hidrógeno. Abril, Maite, Israel, Jorge Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos el día de hoy. Este es el cuarto webinar de una serie de 4, una serie de webinars que titulamos Energía, Visión México 2050. Este webinar, esta serie en realidad ha tenido el objetivo de abrir espacios de diálogo en los que podamos discutir pues cuál es nuestra visión, cómo queremos estar en materia energética en el futuro, digamos, mediano plazo. Queremos, digamos, pues abrir espacios para discutir los temas más relevantes. Hemos hablado de transición energética, de electromovilidad, de almacenamiento, en esta ocasión de hidrógeno. Un tema que sin duda está de moda, pero la realidad es que muy pocos entienden bien a bien de qué se trata. Estoy segura de que las intervenciones de los 4 panelistas y nuestro moderador, Guillermo García Alcocer, nos ayudará a entender mucho mejor este tema, qué implica, cuáles son las oportunidades, retos que tenemos que hacer para aprovecharlo. Entonces, pues les agradezco muchísimo que nos acompañen. Sin más, los voy a presentar brevemente a todos. Primero voy a presentar a Abril Moreno. Abril es directora general de la plataforma informativa Energía Debate, socia directora de P21 Energía, empresa dedicada al desarrollo de negocios en el sector energético y socia estratégica de Gas Energy Latinoamérica. Es VP del Clúster Metropolitano de Energía, una de las especialistas que conforman la Escuela de Ciudadanos, miembro del Comité de Energía de México Colectivo. Fue consejera del Consejo Editorial del periódico Reforma y es ex VP del Comité de Energía del INER. En el 2020, 21 y 22 ha sido nombrada una de las 100 líderes del sector energético por la revista Petróleo y Energía, y en el 2020 como una de las mujeres que energizan el sector por Global Energy. Durante más de 23 años ha asesorado a gobiernos, agencias de energía, empresas nacionales y transnacionales, candidatos a gubernaturas y a la presidencia de la República. Ha impartido clases sobre política pública en materia energética, planeación estratégica y habilidades directivas con perspectiva de género. Participa activamente en diversos medios de comunicación. Y bueno, en términos de su formación, es maestra en comportamiento político por la Universidad de Essex y en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac. Cursó la licenciatura en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Otién García y cuenta con estudios de economía por el ITAM. Ha cursado diversos diplomados y es un gran privilegio que hoy nos acompañe. Entonces, muchas gracias, Abril. Muchas gracias, Menei. Gracias, Memo. Tenemos el gusto de compartir además espacio en un grupo que se llama Voz Experta. Aquí tenemos nuestro grupo de mujeres que buscamos visibilizar a las expertas en energía en el sector. Entonces, un gusto coincidir en este foro. Maite García de Alba Rivas es especialista en políticas públicas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, en donde lleva a cabo labores de acompañamiento a los gobiernos federal y subnacionales en materia de planeación, programación y presupuestación con enfoque de Agenda 2030. Asimismo, desarrolla proyectos de investigación aplicada para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia. Es licenciada en Ciencia Política por el ITAM y cuenta con estudios de maestría en Economía Aplicada por la misma institución. También ha participado en cursos sobre métodos cuantitativos para el análisis de políticas públicas. Entre sus publicaciones destaca El potencial industrial de México en las cadenas de valor del hidrógeno verde, en donde se analiza el contexto nacional e internacional de la economía del hidrógeno y las diferentes tecnologías de producción, almacenamiento, conversión y aprovechamiento de este elemento. Gracias, Maite, por aceptar la invitación para acompañarnos. Al contrario, Beni, muchas gracias. Jorge Luis Hinojosa
Jorge Luis es consultor senior para Norteamérica en Inicio, firma global de consultoría estratégica y de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Fue desarrollador de soluciones globales de hidrógeno para Engie en Francia y anteriormente consultor en innovación para la transición energética y la cooperación internacional para la Universidad de Stanford y la Secretaría de Energía en México. Jorge Luis estudió Ingeniería Mecánica en la UNAM y una maestría en Energías Renovables en el Instituto Politécnico de París. Muchas gracias, Jorge, y bienvenido. Gracias, encantado de estar acá. Israel Hurtado es conferencista, consejero, escritor en energía y sostenibilidad. Se ha destacado por impulsar las energías renovables, el hidrógeno verde y la transición energética. Es el fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y también participó en la fundación de la Asociación Mexicana de Energía Solar, de la cual fue su director ejecutivo. En la función pública, Israel Hurtado se desempeñó como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y fue secretario de los consejos de administración de Pemex y CFE. Actualmente es coordinador académico del Diplomado en Derecho Energético en la Escuela Libre de Derecho. Gracias, Israel. Y Guillermo García Alcocer, quien va a ser nuestro moderador y a quien le agradezco enormemente que nos esté apoyando tanto con esta serie de webinarios. También lo voy a presentar. Guillermo es un reconocido experto en el sector energético y financiero, con una carrera de casi 30 años. Actualmente es director de planeación y profesor de regulación económica y economía en el ITAM. Se desempeñó como comisionado presidente de la CRE de 2016 a 2019, donde impulsó regulaciones para promover la adopción de energía limpia, ampliar las opciones de suministro y generar mejores condiciones para los consumidores. Trabajó durante 9 años en la Secretaría de Energía y previamente 12 años en áreas impositivas y de pensiones en la Secretaría de Hacienda. Guillermo ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo ser nombrado entre los 100 líderes del sector energético en México por la revista Petróleo y Energía durante los últimos 6 años consecutivos. Tiene una maestría en finanzas y una licenciatura en economía, ambas del ITAM. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, también quiero mencionar a Juan Carlos Belaustegui-Goitia, que si bien hoy no nos puede acompañar porque se le empalmó un compromiso internacional que tenía como en otro horario, ha sido un gran aliado para el desarrollo de estos webinars. Él es director del Centro de Energía y Recursos Naturales del ITAM, conocido por todos y a quien le agradezco muchísimo pues todo su apoyo. Gracias a Omar Gómez y a la oficina de Exitam, que siempre nos coordinan todos los detalles tecnológicos y logísticos. Y bueno, sin más, Guillermo, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias por la presentación, Meney. Un gustazo estar aquí con Israel, con Abril, con Jorge, con Maite. Extrañaremos a Juan Carlos, pero aquí estamos con mucho gusto, ¿no? Y tenemos un tema pues apasionante aquí enfrente, ¿no? Que es, ¿qué está pasando con este tema del hidrógeno? Yo creo que hay una serie de ideas que han permeado a la opinión pública sobre el hidrógeno en términos de que es una energía cara, que es una energía que está muy lejos en el tiempo, que es una energía peligrosa porque tiene un alto nivel de explosividad, que no hay una demanda todavía por hidrógeno, que hay que crear todavía una serie de especialidades, que no hay regulación además. Pues esto es un reto formidable el que se tiene de comunicación y al pensar en pues este webinario, de hecho a sugerencia de Juan Carlos Belaustegui-Goitia, pensamos que era muy importante pues partir de una breve presentación con peras y manzanas de qué es el hidrógeno, ¿no? ¿Cómo se puede obtener? ¿Por qué es importante para la transición? Y bueno, destacar el hidrógeno verde, el hidrógeno blanco. A mí me llaman la atención mucho esos colores. Y yo le pediría a Israel Hurtado, colega excomisionado de la CRE y ahora presidente de la Asociación de Hidrógeno, que nos platique brevemente, porque él puede platicar por 7 horas de este tema, sí. Pero te pediría que hasta por 10 minutos nos ayudes con esta breve introducción. No, muchas gracias, Memo, y es un placer y un gustazo efectivamente estar aquí con todos ustedes. Gracias a Litam, a Meney, a Juan Carlos, desde luego que no está,
Y bueno, compartir este panel con Abril, con Jorge Luis, con Maite, pues es un honor y muchas gracias. Sí, la verdad es que tengo aquí 3 láminas, ¿no? Es un poco para poner en contexto y para los que no están tan familiarizados con el tema, pues me gusta empezar, como dicen, desde el principio. Entonces, si quieren, empezamos básicamente por describir pues, qué es el hidrógeno. em, y pues empezamos con la primera, si es tan amable, Benei. Y bueno, mucho se habla como dice Benay, se puso de moda el tema un poco, ¿no? Pero sobre todo en estos temas de transición energética, y me gusta que va de la mano con el título del foro, del seminario, Transición energética e innovación tecnológica, Visión México 2050. Creo que el hidrógeno se inserta muy bien en esto, transición energética, innovación tecnológica, y que también justamente pues está sobre la mesa en la lucha contra el cambio climático. Parte de los esfuerzos y las iniciativas es el hidrógeno verde o limpio o renovable. ¿Pero qué es el hidrógeno? Es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante del universo, se utiliza desde hace muchos años en procesos industriales, uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna hace 54 años. Em, Tiene la particularidad que siempre se encuentra compuesto con otros elementos formando moléculas, por lo tanto hay que descomponer estas moléculas para obtener el hidrógeno. No es una fuente primaria de energía, se le considera un vector energético. ¿Qué queremos decir con esto? Que almacena energía. Eso es básicamente lo que es el hidrógeno. Y hay algunos colores del hidrógeno. Los más comunes es el gris, el azul y el verde. Hay otros colores, y ya lo decía Memo, y pues está el turquesa, está el rosa que proviene de energía nuclear, y hay otros colores que están en otras etapas, digamos, experimentales, algunas muy disruptivas, incluso obtener hidrógeno del subsuelo, inyectando microbios, en fin, pero vamos a hablar de los 3 más comunes o de los que se habla más, que es el hidrógeno gris, empezando por el gris, proviene del metano del carbón mediante un proceso que se llama reformado o reforming. Eh, este combustible, pues este hidrógeno proviene de combustibles fósiles. Para que tengan una idea, aproximadamente el 96% del hidrógeno que se utiliza actualmente pues, es gris. Se utiliza en procesos de refinación industrial. Pemex utiliza hidrógeno gris en sus procesos de refinación. Y ese es el que se busca desplazar. Luego tenemos el hidrógeno azul, que es, digamos, el puente entre el gris y el verde. Este hidrógeno también se obtiene del metano del carbón mediante reformado. Sin embargo, ya tiene cierta captura de carbono, por lo tanto, digamos, es más limpio que el gris, pero no es verde. Finalmente llegamos a la estrella de los hidrógenos, que es el hidrógeno verde, que hay una cierta tendencia global de empezar a llamarlo más bien hidrógeno limpio o renovable, más allá del término verde. Pero bueno, se le conoce finalmente como hidrógeno verde. Este hidrógeno se obtiene mediante un proceso que se llama electrólisis, un proceso electroquímico que separa, y bueno, y se puede obtener del agua, de la biomasa, en particular el verde, em, y se separa las moléculas, los átomos, y en el caso del agua, oxígeno, hidrógeno, y se captura el hidrógeno, y entonces se considera verde si la energía que se utiliza para hacer este proceso electroquímico proviene de energía renovable. Pero no haberlos confundido mucho, pero bueno, en realidad, pues es un proceso de energía renovable, electrólisis, utilizando unos equipos que se llaman electrolizadores, se separa la molécula y se captura el hidrógeno. Entonces, pues esa es básicamente la explicación. Aproximadamente 3% es azul del hidrógeno y 1% es verde. O sea, todavía nos falta un buen camino por recorrer para, pues, cambiar esta matriz justamente. Y los usos y aplicaciones, bueno, pues son muy variados. El almacenamiento de energías renovables, por ejemplo, una central solar que durante la noche, pues por obvias razones no genera energía, no genera electricidad, pues se puede producir hidrógeno y durante la noche este hidrógeno almacenado puede echar a andar un motor, una turbina, con lo cual se podría mitigar la famosa intermitencia de las energías renovables o, como deberíamos llamar, la variabilidad de las energías renovables, ¿no? También se utiliza en la movilidad,
y ya hay vehículos que se comercializan a hidrógeno, que funcionan con celdas de combustible a hidrógeno. Cuando hablamos de movilidad con hidrógeno, también hablamos de electromovilidad, porque los vehículos que se encuentran actualmente en comercialización, que se pueden comprar en otros países, echan a andar un motor eléctrico, es decir, este es un motor eléctrico. Entonces, hablamos también de electromovilidad, aunque ya hay algunas tecnologías por ahí que buscan inyección directa de hidrógeno en motores de combustión interna. Pero lo que hay hoy son celdas de combustible de hidrógeno que hacen funcionar un motor eléctrico en vehículos ligeros, en transporte pesado de mercancías de larga distancia, tractocamiones, en trenes y en autobuses principalmente. Eso es lo que sucede con la movilidad y bueno, pues en Estados Unidos, alrededor del mundo se vendieron el año pasado 15,000 vehículos a hidrógeno, es una cantidad pues menor considerando el gran parque vehicular que tenemos a nivel mundial, la comercialización. Sin embargo, pues bueno, ya es una cantidad que por ahí empieza a aparecer y bueno, pues hay otras marcas, hay dos marcas principalmente, Hyundai Nexo y Toyota Mirai. Sin embargo, BMW ya presentó su X5 a hidrógeno y todas las armadoras tienen prototipos y tienen vehículos que están por ahí ya a punto de presentar al mercado o en diferentes etapas de desarrollo. La descarbonización del gas natural, mezclar el hidrógeno con el gas natural, eso se le llama blending, en un cierto porcentaje. En algunas partes del mundo ya se está entregando esta mezcla para efectos industriales y para residenciales también. Y de hecho, esto es lo que quiere hacer CFE en los próximos años, hacer esta mezcla para generación de electricidad en centrales de ciclo combinado. Metas muy ambiciosas, pero bueno, que están ahí en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional. Y finalmente, el desplazamiento de combustibles fósiles en procesos industriales. El hidrógeno podría sustituir algunos combustibles como diésel, como combustóleo. En fin, es importante que la industria también se descarbonice y el hidrógeno se considera como un elemento clave para ello en el futuro. Entonces, este es un poco el contexto general. Luego voy a la siguiente. Por favor, podemos ver un poco cómo van el desarrollo de los proyectos de hidrógeno a nivel global. Estos son datos que provee el Hydrogen Council en conjunto con McKinsey. Estas organizaciones, el Hydrogen Council es una organización europea de hidrógeno y ellos cada año emiten un reporte que se llama Hydrogen Insights. El del año 2023 lo sacaron hace poco, junto con McKinsey. Y en este reporte, bueno, pues ellos mapean los proyectos que hay a nivel mundial. Hay 1,046 proyectos actualmente corriendo. El año pasado, en mayo, había 684. Y bueno, pues se consideran más o menos alrededor de 320,000 millones de dólares de inversiones. En este caso, Europa es líder en propuestas o en proyectos de hidrógeno, seguido de América Latina y América del Norte. Aunque no lo crean, América en su conjunto, digamos, pues tiene una buena cantidad de proyectos, principalmente por el potencial renovable que México, bueno, que América Latina tiene y bueno, y las necesidades también de descarbonización de Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues bueno, es muy importante esto que está sucediendo y un poco los datos a nivel global. Y ya por último, que es la siguiente diapositiva, cuando hablamos de hidrógeno no solamente hablamos de la molécula, sino hablamos del desarrollo de nuevas industrias manufactureras, que México tiene un gran potencial para poder desarrollar. Por ejemplo, México podría convertirse en un fabricante líder de vehículos a hidrógeno. Ya somos una potencia en la fabricación de vehículos de combustión interna y están las armadoras, tienen plantas en México y están ya dando un paso hacia la electromovilidad con baterías de litio principalmente. Pero todas las armadoras o las principales armadoras en el mundo tienen plantas en México y aquí se fabrican una buena cantidad de vehículos que se exportan, muchos de ellos. Entonces, también en ese sentido, aprovechando la infraestructura que ya tenemos, México podría empezar a fabricar celdas de combustible a hidrógeno, vehículos a hidrógeno, turbinas eléctricas a hidrógeno, electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno, tanques de almacenamiento, compresores, turbinas, válvulas, en fin. Toda la industria, incluso relacionada con el gas natural, puede dar ese paso hacia el hidrógeno. Y pues bueno, yo aquí hay una gran oportunidad justamente bajo el Tratado de Libre Comercio, lo que está haciendo Estados Unidos de los hubs de hidrógeno, las inversiones, los subsidios, los incentivos que hay, pues yo creo que nos posicionan en una situación privilegiada con el famoso nearshoring también abarca el hidrógeno. Entonces estamos ante una situación
que nada más es cuestión de ponernos las pilas de hidrógeno, las celdas de combustible de hidrógeno para poder avanzar, ¿no? Entonces, este es el contexto muy general. Espero no haberme pasado de tiempo, pero pues seguramente habrá algunos comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Muy interesante la presentación y muchas gracias. Es lo que esperábamos como para sentar una base, ¿no? Para la plática, ¿no? Yo quisiera obtener alguna reacción de Maite, o sea, ¿cómo lo ves tú en este desarrollo? ¿A qué velocidad se está dando? ¿Cómo lo están viendo ustedes que son expertas en este tema del hidrógeno también? Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Israel. La verdad es que sí, creo que lograste transmitir como mucha información de manera muy concisa. A mí nada más, pues me gustaría agregar que todo este concepto de la economía del hidrógeno, y de los múltiples usos que se le puede dar al hidrógeno, es un concepto que surgió desde la década de los 70. Y pues llama la atención que hasta muy recientemente se puso de moda, como mencionan, ha agarrado mucha más fuerza. Y bueno, todo esto obviamente responde a varios factores, ¿no? Por un lado, pues los compromisos de descarbonización que han surgido a partir del Acuerdo de París, de la Agenda 2030, etcétera. Y bueno, también surgen a partir de los conflictos geopolíticos que han llevado a los países a buscar otras fuentes de energía distintas, por ejemplo, al gas natural, ¿no? Entonces, pues todo eso está detonando ahí un mercado adicional. De pronto, pues algo que también Israel pues ha comentado en otros espacios es pues el hecho de que de pronto la demanda está creciendo muy rápido por ejemplo, los electrolizadores, y todavía hay algunos cuellos de botella, ¿no? Para atender esta demanda de electrolizadores, y se espera que la demanda por hidrógeno siga creciendo pues de manera muy acelerada, justamente gracias a este desarrollo tecnológico que hay en torno al hidrógeno, ¿no? Entonces se estima que para 2050 me parece que como una estimación conservadora es que crezca un 22% y una estimación un poquito más optimista es que crezca un 38-40%, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda me parece muy interesante que desde este webinar hayan decidido abordar el tema del hidrógeno, porque definitivamente pues va agarrando mucha fuerza. Buenísimo, muchísimas gracias, Maite. Efectivamente, pues hay mucha expectativa a nivel mundial sobre esta solución, ¿no? Incluso, pues hay quien habla que puede ser la transición también de los activos dedicados hoy a hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, los ductos, las plantas industriales, hacer una transformación en la que se aprovechen estos activos en los que ha invertido pues muchos países, muchas empresas, y que parecería que se quedarían sin materia de trabajo una vez que la transición energética avance, ¿no? Y creo que el hidrógeno pues da esa posibilidad de transitar también en los activos dedicados hoy a hidrocarburos. Una reacción, Jorge Luis, a esta primera presentación. Sí, claro que sí, muchas gracias, Guillermo. Y bueno, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Israel, por la presentación. De acuerdo en que el hidrógeno es un tema que, bien, como bien decían, existe desde hace décadas. Se usa aquí en México en refinación, en producción de amoníaco. Creo que es importante tener en mente que mucho del la nueva tendencia en cuanto a hidrógeno ahora tiene que ver con descarbonización, ¿no? Al final es una herramienta más de descarbonización, tiene muchas potenciales aplicaciones. El hidrógeno en teoría se podría usar para las aplicaciones que mencionó Israel y aún algunas otras. Sin embargo, hay algunas en las que es la mejor alternativa el hidrógeno y hay otras en las que hay alternativas de descarbonización más atractivas, como la electrificación directa. Es al final, dicen que es como la navaja suiza de la descarbonización, el hidrógeno, por la versatilidad que tiene, pero bueno, al final, si vas a cocinar o si vas a cortar algo, pues vas a usar un cuchillo de cocina, ¿no? Si vas a usar, a veces es mejor usar un desarmador que una navaja para eso. Entonces, hay aplicaciones en las que, pues sí se puede usar técnicamente el hidrógeno, pero hay otras en las que realmente es la solución, que se ve como que puede ser lo más prometedor en términos de costo. Y hay otras en las que pues tal vez ya se ha ido descubriendo después de algunos años de estar trabajando ahora, pues más en Europa ya hace algunos años
en explorar las nuevas tendencias de hidrógeno verde, cuáles son las que realmente pueden caminar. Y bueno, algo importante que mencionar de la mano de esto es que, por ejemplo, por lo mismo del portafolio de proyectos que se tienen ahorita, el último mapeo del Harbin Council, como bien decía Israel, es más de 1000. Hay mucho camino por descubrir, por recorrer todavía para encontrar cuáles son las aplicaciones y los tipos de proyectos que efectivamente van a ser competitivos y que van a lograr la inversión, ¿no? Al día de hoy, aproximadamente 1 de cada 10 proyectos ha logrado llegar al FID. Entonces, también es algo que tener en mente que sí hay un pipeline muy grande de interés en desarrollar de proyectos, pero hay que ser muy cuidadosos, digamos, al momento de aterrizarlos, de ver que es una aplicación que realmente haga sentido técnico, económico. En cada país depende también el tema regulatorio, de restricciones de emisiones, la existencia de subsidios, que es algo que ha crecido mucho recientemente en Norteamérica y que de hecho el reporte hace 2 años, yo creo que de Norteamérica había muy poquitos proyectos, ahorita ya está igual que la TAM, a 1 año de anuncios de subsidios masivos, por ejemplo. Entonces yo también, como Israel, creo que podría hablar bastante tiempo de Sí. esto, pero igual acotaré mi intervención ahorita por acá y bueno, conforme vayamos platicando, ir comentando. Muchísimas gracias. Muy interesante, Jorge Luis. Yo creo que el tema del hidrógeno, pues todavía no lo estamos viendo en toda su capacidad. Yo quería agregar el tema del hidrógeno blanco, que tiene que ver con el hidrógeno que está de la manera natural en el subsuelo, ¿no? Y hay países como España que están invirtiendo en explorar y tratar de identificar yacimientos. Y ese es otro elemento bien interesante para la transición, cuando dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con los ingenieros petroleros, toda esta gente altamente tecnificada en exploración, extracción? Pues yo creo que hay una conversión también del capital humano que puede llevar a que descubramos grandes cantidades, como decía Israel, pues es el elemento más abundante en la naturaleza, ¿no? No es descabellado que encontramos megayacimientos de hidrógeno en el subsuelo, no los hemos explorado. Entonces, bueno, ahí hay otro tema muy interesante. Bueno, yo quería pasar con Abril. Abril, tú conoces las plantas de hidrógeno en el mundo, o sea, tú eres de las personas que más han viajado para conocer infraestructura. ¿Qué pasa con esas hermosas fotos donde tú dices, aquí está la planta y está... Uno piensa que las plantas de hidrógeno están en la cabeza de Israel y no, están realmente en operación. ¿Y qué has visto tú en esta experiencia tan interesante que has tenido de visitar estas instalaciones industriales donde está el hidrógeno en producción? Bueno, no, tampoco he visitado tantas plantas, pero sí tuve la oportunidad de ir a Puerto Llano, en España, que está en Ciudad Real, es de Iberdrola. Fue una de las primeras plantas que se pusieron en marcha. Hoy existen, antes era como la mayor, hoy en Asia, por ejemplo, ya hay algunas que tienen una producción de mayor tonelaje, sobre todo en China, que están construyéndose. Pero algo que me llamó muchísimo la atención fueron los mercados, bueno, son varios puntos. Una es, debido justo a lo que dice Jorge Luis, que hay que hacer realmente un análisis de costos, de que realmente haya un mercado, de que sean realmente rentables, etcétera. Hoy, al menos en los proyectos con los que he platicado, una de las mayores factibilidades es que esté el off-taker, o sea, el comprador pegado a la planta. Hoy todavía no es tan funcional esto de la construcción de grandes ductos o el uso del blending. Ya hay proyectos y ahorita podemos platicar también de eso, pero principalmente hoy que el mercado todavía no hay una gran demanda, que apenas se está construyendo el mercado, lo ideal es que sea una cuestión como distribuida, que el off-taker esté cerca. En el caso de Puerto Llano, tienen una planta fotovoltaica de 100 megawatts, de las cuales 20 se utilizan para la producción de electrólisis, tienen tanques de almacenamiento, creo como de 550 kilos, y justo lo que tú decías, ¿no? Para poder tener las 24 horas del día, pues poderle surtir a esta empresa de fertilizantes. Y además tienen otras vertientes de negocios, otras unidades de negocios que tampoco se han terminado de desarrollar, que es, por ejemplo,
prácticamente el 35% se dice es que se pierde mucho calor en la producción de hidrógeno, pero se puede utilizar, se puede generar en el agua caliente para las empresas o las industrias que requieran mucha agua caliente, ¿no? Grandes calderas. Entonces esa podría ser que una otra unidad de negocio. El oxígeno es una tercera unidad de negocio, es decir, cuando crean un proyecto de estos, por ejemplo, puedes tener el parque fotovoltaico o eólico que vende la electricidad y otra parte se utiliza para el electrolizador. Esa sería una unidad de negocio. La segunda sería pues ya el hidrógeno en sí, la tercera el oxígeno y la cuarta el agua, ¿no? El agua caliente. Entonces, son diferentes unidades de negocio que pueden generar una sola planta. Y hoy por hoy, pues lo ideal, digámoslo así, tiene que ver con que esté cerca del comprador, ¿no? Del que la va a utilizar. Eso básicamente sería como la principal experiencia que te puedo decir en materia de los parques, ¿no? Estás en mute. Una experiencia única porque, como bien se dijo al principio, hoy en día tenemos hidrógeno, lo tenemos en Pemex, pero lo está generando a partir pues de Es hidrocarburos, gris. ¿no? Sí, Es a exactamente. partir de metano, me parece que es donde está teniendo esa producción. Entonces caería en el mundo gris, azul, yo creo que más gris. Y en ese sentido, pues esas plantas que están logrando hacer el proceso a partir de la electrólisis, pues parecería ser el camino idóneo, ¿no? Y eso existe, está esta experiencia que nos narras. Y yo quisiera regresar ahora con Israel, porque no me contestó si el blending es un subsidio en el cual metes un producto extremadamente barato, como el gas, con un producto cuya economía todavía no llega al punto adecuado, y entonces tienes una mezcla 80-20 que sale a buen precio, pero fundamentalmente porque estás mezclando un producto extremadamente barato. ¿Qué es este blending? A lo mejor es un formador de mercado, ¿no? A lo mejor ese es el objetivo. Pero ¿qué es este blending? Yo he oído mucha gente muy enojada con el blending. Pero a ver, cuéntanos tú cómo Bueno, sí, eso es un formador de mercado. Hay que decir que las mezclas que hay actualmente todavía son muy pequeñas. Por ejemplo, en Chile se está entregando blending al 1% de hidrógeno. Entonces, todavía falta mucho para ello. CFE lo puso en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 36, para el 2036, el 30% de hidrógeno, 70% gas natural. Vamos a ver, son metas muy ambiciosas considerando que alrededor del 60% de electricidad que se genera en México es con gas natural, ¿no? En centrales de ciclo combinado. Entonces, pues esa cantidad que ellos mencionan es una meta muy ambiciosa. Pero fuera de eso, en otras partes del mundo, Inglaterra, por ejemplo, hay proporciones de mezcla un poco más altas. Sin embargo, lo que se está haciendo en realidad ahorita todavía son etapas experimentales, se están, digamos, analizando el comportamiento de los materiales, el comportamiento de los ductos, los sellos, tiende a ser más pequeña la molécula, o sea, tiende a escaparse más o se puede escapar. Y es un tema que irá madurando con el paso del tiempo, ¿no? No quiere decir que ahorita ya ni siquiera hay producción suficiente. O sea, todavía, es más, en México todavía no se produce hidrógeno verde. O sea, digo, fuera de los laboratorios, ¿no? A nivel industrial, a escala industrial, digamos. Hay proyectos por ahí ya, y ahorita podemos comentar los proyectos que hay en marcha, ya se han anunciado varios en diferentes partes del país, pero yo diría que formador de mercado, ciertamente, y un poco empezar a probar y empezar a ver cómo se va planteando todo. Ahora, yo siempre digo también que los retos tecnológicos que estamos viviendo con el hidrógeno, pues se vivieron con el gas natural al principio también, ¿no? Imagínense llevar el gas natural desde donde sea hasta las casas de todos, ¿no? Es decir, o bueno, los que tengan ducto y llega a la casa, ¿no? La electricidad igual, desde los centros de generación de electricidad recorren cientos de kilómetros por la línea de transmisión y llega hasta tu casa. O la infraestructura de gasolina. Entonces yo siempre digo, en esos casos, hace muchos años, pues imagínense la inversión, la infraestructura, el desarrollo tecnológico para que pues finalmente puedas encender tu estufa
o puedas encender la luz de tu cuarto sin mayor problema, ¿no? Claro, pueden ser cosas tal vez diferentes en cuanto a complejidad, pero también hay un tema importante que es el hidrógeno ya se produce actualmente en México, ya se consume, sin embargo, pues es gris, no es verde, pero al final es el mismo, es decir, no es que, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucha tranquilidad de que junto con otros gases, helio, argón, oxígeno, nitrógeno, pues el hidrógeno ya se utiliza, ¿no? Nada más que lo nuevo, pues es el verde. Bueno, espero haberte dado Sí, sí, respuesta, sí. que ahorita Muy continuamos. claro, muchas gracias. Oye, Jorge Luis, ahí otra que no me respondió aquí mi querido Israel, pero te la voy a echar rápido. ¿Qué pasa con la regulación del hidrógeno? ¿Dónde cae? ¿Dónde está? ¿No está? ¿No existe? Es una regulación nada más de seguridad industrial por parte de la Semarnat, de seguridad ambiental, o de protección civil local. O sea, ¿dónde está el regulador del hidrógeno en México? Claro. Bueno, antes de entrar a esto, me gustaría un poquito abonar a la pregunta anterior, porque es un tema que de hecho es interesante porque puede despertar mucha controversia, que es el tema del blending. Creo que tiene que ver el blending con algo que mencionaste tú, que uno de los drivers para la adopción de hidrógeno verde, del impulso de proyectos, uno muy fuerte es la descarbonización y otro es precisamente la conservación de activos, ¿no? La preservación de activos y modelos de negocio basados en hidrocarburos. Entonces, hay varias aplicaciones del hidrógeno que van más por esta ruta, ¿no? El blending, al menos en las Américas, es una de ellas porque, digamos, no es una manera eficiente de descarbonización por todas las pérdidas de energía que se requieren para producir hidrógeno. Al final, mezclarlo con gas natural es una mezcla que, como dices, no es subsidiable ni siquiera, y esto nosotros lo hemos estudiado en diferentes regiones de México, en Estados Unidos, enfocado en los activos de CFE. Y pensar en usar hidrógeno en 2030, por ejemplo, en blending con gas natural, la mezcla que tú metieras al gasoducto de hidrógeno tendría un costo de 50, $70 por millón de BTU. Entonces, ¿quién va a pagar 10 veces más por un combustible porque parece ser una ruta de descarbonización? Entonces, es justo los ejemplos en los cuales, pues tal vez no es la ruta más adecuada el uso de hidrógeno, porque es una medida de descarbonización muy costosa y además poco eficiente, ¿no? Si al final yo quiero tener en mi casa en la estufa que funcione con hidrógeno, pues lo mismo, es muchísimo consumo energético para la producción, para su transmisión, para poder quemarlo ahí, cuando sería mucho más eficiente en términos de emisiones globales y de eficiencia energética, pues tener una estufa eléctrica, no tener un boiler eléctrico. Entonces son de este tipo de aplicaciones que sí ha generado mucha controversia. También ha generado mucha controversia porque de la mano de eso en Estados Unidos han habido subsidios muy grandes aplicables al hidrógeno azul, que gente muy purista de la transición energética o la descarbonización, pues sí, lo ven como una aberración, ¿no? Prácticamente el querer conservar esto, cuando en algunos casos sí es más claro el driver por la conservación de activos que por la descarbonización, ¿no? Esto al menos de aquí a mediano plazo. Ya cuando hablemos, estemos en 2040 y tantos, que baje el costo del hidrógeno, la idea es que siga subiendo el costo del gas natural, que entonces posiblemente hay impuestos al carbono más elevado. En ese entonces ya podemos hablar de que es una alternativa que tiene cierto sentido económico. De aquí a entonces el blending se usa de forma exploratoria, pero bueno, si ves los proyectos en desarrollo de blending, usualmente pues quien los impulsa son empresas que operan gasoductos, obviamente pues como una estrategia, y digo también, o sea, puede ser un genuino interés de descarbonizar. Sin embargo, dentro de las alternativas de descarbonización del sistema energético, pues es una que al menos en el corto plazo se ve como pues realmente va a batallar mucho para lograr eficiente sin costos, y en particular bueno, en México, que tenemos gas natural tan barato que viene de Estados Unidos. En Estados Unidos no se diga. En algunos otros mercados, por ejemplo en Alemania, dices, bueno, de entrada es más costoso, y hay otras consideraciones geopolíticas de por qué se puede considerar sí meter hidrógeno en los gasoductos, pero digamos, así que es otro cuento totalmente diferente a lo que vivimos acá en México. Es un tema interesante también de hablar, y la verdad como justo hay metas
que vemos muy, muy difíciles de alcanzar. Como que cuando sale el tema me cuesta trabajo quedarme callado al respecto. Me parece Eh, muy bien. Nada más que, pues si quieres, continuamos con el diálogo y regresamos contigo Memo, si me en unos dejas agregar minutos. una cosa que creo que es Adelante. importante, es que este porcentaje, yo coincido completamente con Jorge, con Jorge Luis, la verdad, es que en Europa, por ejemplo, hay países como Dinamarca, como Checoslovaquia, como Bélgica, que dicen, no hay blending aquí, vamos a tener puros ductos especiales. Y ahorita las pruebas están, por ejemplo, o sea, esto de 30-70 me parece una locura cuando no hay realmente una experiencia en el sentido. Europa está marcando quizás que no haya una corrosión o no haya un impacto porque la molécula, así como la más abundante del mundo, es la más pequeña también del mundo, la molécula del hidrógeno. Y lo que están haciendo es, dicen, es tan pequeña que puede generar craqueos, ¿cómo se llama? Daños a la infraestructura de los ductos, sobre todo corrosión a los ductos antiguos, sobre todo, incluso a compresores, o sea, a bastantes, digamos, instrumentos, ¿no? Entonces, ahorita lo que algunos países europeos han aprobado es un 5%, dicen, quizás hasta el 10 aguanta, pero hasta ahí, y sin una prueba específica de esto, ¿no? Entonces, sí me parece muy aventurado por parte de la CFE, por ejemplo, que diga 30-70, ¿no? Y varios, pues son más puristas en esto, que dicen, no, es que de plano es un ducto completamente específico para esto, ¿no? Pero bueno, como dicen, hay un gran debate y creo que los retos es la experimentación, comprobar, y ahorita se han hecho en pequeños tramos, no en líneas grandes, entonces falta un rato para que podamos tenerlo. Y como dice Jorge Luis, quizás en unos años, yo no veo que esto sea a larguísimo plazo, creo que va a ser a un mediano plazo, pero falta camino por recorrer, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Se generó alguna polémica ahí, entonces quiere decir que estoy haciendo mi chamba bien. Maite, platícanos bajo la perspectiva de la ONU, que pues ha liderado la transición energética. Todo mundo pues nos ponen estos pins donde tienes el circulito, los objetivos de desarrollo sostenible. Todo el mundo estamos tratando de cuadrar lo que hacemos, hasta las personas incluso, ¿no? En su actividad personal, de consumo y de transporte. Todos estamos tratando de unirnos a ese mapa de ruta. ¿Cuál es el papel que la ONU observa puede tener el hidrógeno? Y una anotación aquí importante, ¿no? El transporte pesado, por ejemplo, la aviación, nunca van a poder, o todavía no tenemos una tecnología lo suficientemente desarrollada para poder tener electrificación de este tipo de actividades de mucha potencia, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ¿qué nos dice la ONU o cómo tienen esta visión del hidrógeno en su ruta de transición energética? Pues mira, como bien mencionas, pues la transición energética sí está en el corazón de la Agenda 2030, de manera concreta en el ODS 7, que nos habla sobre incrementar la proporción de energías renovables en el conjunto de nuestras fuentes energéticas, en mejorar la infraestructura y la tecnología para prestar servicios energéticos que sean sostenibles. Y bueno, también tenemos el ODS 13, que nos habla sobre acciones para mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, obviamente, ahí está muy presente la transición energética. Y además tenemos otros instrumentos internacionales que, pues, terminan de cerrar un poquito la pinza, como el Acuerdo de París, en donde ya son compromisos más específicos de parte de los países para descarbonizarse, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces, bueno, naturalmente en ese contexto se exploran muchas alternativas, hay mucha innovación en torno a estos objetivos, ¿no? Y por supuesto que el hidrógeno verde aparece como una de estas alternativas, que no quiere decir que necesariamente vayamos a transitar a una economía del hidrógeno como tal en el sentido amplio de la palabra, pero sí, como ya se mencionaba, pues en algunos sectores en donde tenga sentido técnico y sentido económico. Entonces, bueno,
En ese sentido, también hay que considerar lo que ya nos explicaba Israel hace un momento sobre pues, las características del hidrógeno, ¿no? Que tiene una alta densidad energética, que tiene una capacidad de conversión química relativamente sencilla, tiene flexibilidad de almacenamiento, ¿no? Lo podemos almacenar de manera líquida, gaseosa e incluso sólida. Entonces, bueno, si a eso le sumas que el hidrógeno verde en particular es de cero emisiones, pues aparece como una alternativa muy, muy evidente para estos objetivos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Sin embargo, bueno, pues los altos costos del hidrógeno todavía no permiten que sea una tecnología que se haya masificado en todos los sectores, como ya mencionábamos, pues tiene que tener ciertas condiciones muy particulares ahorita para que el hidrógeno verde tenga sentido. Y bueno, en el caso del transporte pesado y de la aviación, pues sí, también vuelve a surgir como una alternativa todavía más interesante, dados los retos que enfrentan en estos sectores la tecnología de electrificación como tal, ¿no? Y además que son sectores que generan muchísimas emisiones. Entonces, bueno, en el sentido de la electrificación, vemos que pues se enfrentan varios retos, ¿no? Como puede ser la frecuencia de recarga de las baterías, el tiempo que toma la recarga de esas baterías, el tamaño de las baterías, que obviamente compromete la capacidad de carga del transporte, y el hidrógeno, pues sí parece una alternativa que puede ser interesante, dada esta versatilidad que ya comentábamos, ¿no? No solamente estaríamos pensando en transporte pesado que se movilice necesariamente con celdas de combustible, esa puede ser una alternativa, pero también se puede utilizar power to ammonia, ¿no? Amonia verde, amoníaco verde, que es un combustible sintético de alta densidad energética. Entonces creo que el hidrógeno, eso es lo que tiene, que pues esta versatilidad nos permite pues ir viendo justamente dónde tiene sentido. Y bueno, el hidrógeno en el transporte pesado, pues sí sería una alternativa que puede ser viable, dado que pues no genera emisiones, tiene tiempos de recarga muy, muy veloces, es como pues cargar un tanque de gasolina. Las celdas de combustible pues se estima que pueden ser mucho menores a las que tendrían los vehículos eléctricos, y pues esa sería como la parte de las ventajas, y que, como ya mencionan, hay algunos estudios que ya dicen sí es viable, ¿no? Por ejemplo, en el Centro de Investigación de Yucatán hicieron ya un estudio y dicen, por ejemplo, para ciertas rutas en específico, por ejemplo, para transportar turbocina que llega al puerto de Progreso, para transportar esta turbocina a el aeropuerto de Cancún, tendría sentido, es algo viable. Sin embargo, pues sí, también hay otros retos que no podemos dejar de lado, ¿no? El tema económico, por supuesto, pero también pues el tema de infraestructura. Otro tema que no quiero dejar de lado, porque siento que me estoy pasando, pero que sí es muy importante, es que reconozcamos el problema, o bueno, esto como una solución más integral, ¿no? No solamente abordarlo por la parte de las ventajas, sino que también pues abordarlo integralmente quiere decir considerar, por ejemplo, el uso de agua que requiere. Ese es un aspecto muy importante que hay que considerar para evitar pues conflictos sociales y ecológicos. Como decimos, pues tiene que ser una solución sostenible, y también darle una visión de economía circular que considere, por ejemplo, los desechos que se generan a partir de las celdas de combustible que utilizan platino, por ejemplo, que es muy, muy contaminante. Entonces, bueno, pues esa sería la visión general. Gracias. No, muy completo tu análisis, y le pones el énfasis donde creo que tiene que estar, que es pues cómo va a contribuir una tecnología flexible a complementar pues los esfuerzos de la humanidad, en donde la electrificación no está pudiendo dar una solución técnica en este momento, ¿no? Yo querría pedirle a Abril una reacción. ¿Cómo ves el papel del hidrógeno en este entorno de políticas públicas hacia adelante? De políticas públicas. Bueno, sí fue muy completo lo que dijo Maite. Fíjate que analizando un poquito
creo que lo que ha detonado, obviamente, el factor para detonar el hidrógeno a nivel mundial, pues tiene que ver con los compromisos, con la descarbonización, ¿no? Los compromisos internacionales, con la parte geopolítica, específicamente en la parte europea, de la no dependencia del gas natural de Rusia, ¿no? Y esto ha generado, pues, que se detone. Pero algo muy importante, que es un factor que me parece crucial, son las políticas industriales que han tomado los gobiernos, ¿no? Son justamente el apalancamiento financiero, los subsidios que se han dado en varios países. Entonces, yo les quiero comentar, por ejemplo, y obviamente, bueno, una estrategia, una hoja de ruta que, pues en México creo que Bueno, Israel Chile ya... sacó su estrategia nacional de hidrógeno, ¿no? Y creo que Sí, hay nosotros varios, no tenemos una de esas, ¿no? exacto. Bueno, Israel hizo un adelanto en eso con su asociación, pero no como gobierno, ¿no? Y también, Jorge Luis, también mapearon en varios estados, ¿cómo se llama? El potencial de hidrógeno. O sea, tenemos avances, pero han sido a través de, digamos, las empresas o la iniciativa privada o la parte social, digámoslo así, pero no ha sido a través del gobierno. Entonces, sí creo que tiene que haber una hoja de ruta, una estrategia, una política pública y sobre todo para el apalancamiento. Voy a hablar nada más voy a dar unos casos que los tengo apuntados porque no me los puedo aprender. Por ejemplo, Australia, inversión del gobierno australiano de más de $500 millones para centros de hidrógeno. Estados Unidos, la ley de Infrastructure, estoy como Peña, Investment and Jobs Act del 2021 que facilitó un presupuesto de 9.500 millones para el impulso del hidrógeno. Y además tienen otro tema que se llama Objetivo 111, que es un programa de Governmental Hydrogen Earthshot, que pretende reducir el costo del hidrógeno limpio a $1 por kilogramo en un plazo de 10 años, ¿no? Porque hoy estamos hablando que el hidrógeno verde más o menos tiene un precio entre unos 4 a 10 dólares por kilogramo, ¿no? Si no es que un poquito más, dependiendo. A ver, Israel, pusiste cara, pero estamos según yo sí voy por ahí, el precio está más o... Es que en España, por ejemplo, en las hidrogeneras lo están vendiendo como a $9. Entonces, por eso Bueno, hay una variación interesante. Chile tiene el préstamo del gobierno, tiene un préstamo por el Banco Mundial de 150 millones para incentivar los proyectos de hidrógeno verde. China tiene la Alianza para la Energía del Hidrógeno con metas bien fuertes para 15% para el 2030, pero el 70% para el 2050. Y en la Unión Europea, el paquete de recuperación verde, que son, a lo mejor no es mucho, son 150 millones de euros, pero además cada país tiene también sus subvenciones, sus incentivos, etcétera. Entonces, creo que algo muy importante tiene que ver con que haya una política industrial por parte de los gobiernos, que haya una hoja de ruta, que haya una estrategia. Y también otro tema que Maite ha mencionado mucho, que es el costo. Igual que las fotovoltaicas, igual que las renovables, pues han venido reduciéndose el precio, ¿no? Hoy tenemos el de las renovables como la eólica, el precio más barato de subasta está en México. Y aquí el problema es que se usa platino e iridio. Entonces, hay otras tecnologías que se están utilizando, están buscándose otros minerales. Poco a poco se va a poder hacer una producción a escala, lo cual va a poder también reducir los costos y va a impulsar más el mercado, ¿no? Entonces, pero sí creo que para poder incentivar en estos países que ya llevan una delantera en materia de hidrógeno, es porque hay una política industrial o una política pública, un apalancamiento financiero por parte del gobierno, ¿no? buenísimo. Pues estamos bien en el tiempo, pero tenemos como para hablar unas 4 horas, por lo que estoy viendo, ¿no? Una reacción breve, Israel, porque te vi unas caras ahí que querías No, entrar. no, Venga, para que luego Jorge Luis nos cuente su experiencia, ¿no? no, está bien, ¿no? El tema un poco de costos es un tema muy sensible, evidentemente, todavía, como lo mencioné, a escala industrial, pues todavía no se produce hidrógeno limpio en México. Por lo tanto, hablamos o sea, todavía no hay un mercado de hidrógeno limpio. Y cuando hablamos de costos y de precios, pues hablamos un poco en el aire, ¿no? Pero sí sucede en otros países, sí hay ya, digamos, comercialización o por producción. Y, y yo creo que, pues finalmente, México sí le falta esa parte de una estrategia nacional. En la asociación, desde el principio, pues vimos este tema que falta, ¿no? Y pues hicimos de la roadmap.
y hay otros esfuerzos a niveles estatales, que creo que eso es muy importante al final del día. Pero pues sí se necesita el involucramiento de la autoridad, en este caso la Secretaría de Economía, por ejemplo, sería muy importante, la Secretaría de Energía, evidentemente, la Comisión Reguladora de Energía para algunos casos. En fin, la pelota cae en diversas canchas, en algunas más, en otras menos, también podría entrar por ahí la Semarnat, en fin, ¿no? Pero yo lo importante más allá del tema, por ejemplo, Pemex anunció en su business plan que publicó hace poco, a lo mejor un poco obligado por los temas de fondeo internacional y demás, ¿no? El SGs, ¿no? Tal, que van o que quieren sustituir el hidrógeno gris por verde, ¿no? Nada más lo mencionan así, o sea, tampoco dicen tantas kilos o toneladas, en fin, no dicen nada. Em, pero pues es importante, igual que CFE que lo menciona ahí, yo también, y creo que son metas muy ambiciosas, ¿no? Yo mismo lo digo, o sea, pero pues para mí es importante, ante la ausencia de una estrategia nacional de hidrógeno, que estas dos empresas muy grandes en cuanto pues a muchas cosas, ¿no? En México, pues por lo menos lo pongan, porque al principio, cuando se fundó la asociación, la autoridad, ni Pemex, ni CFE, ni nadie decía nada al respecto del hidrógeno, ¿no? Me refiero a las autoridades, ¿no? Entonces, ahora que lo pongan en el business plan y el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, bueno, pues es un pequeño avance que por lo menos ahí está, ¿no? Y va y vamos paso a pasito, ese sería mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Jorge Luis, platícanos, tú tienes una experiencia bien interesante, primero en Engie Hydrogen, en París, ¿no? Y ahorita tienes un despacho, ¿no? Inicio, que está buscando impulsar estos proyectos desde el punto de vista privado, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es esa lógica, cómo viene el financiamiento, cómo analizas el mercado, pues un poco danos una pista de qué está pasando ahí como una opción atractiva que ya se está viendo en Francia y que la estás trayendo a México, ¿no? Sí, claro, con todo gusto, Guillermo. Bueno, nada más aclaro, no es mi despacho, es una firma europea, que tiene presencia en diferentes lugares. De hecho, la sede sí está en Bruselas por la cercanía con la Comunidad Europea, tiene oficina en París, en Rotterdam, en diferentes lugares de las Américas. De hecho, yo en teoría estoy en Washington, aunque físicamente estoy en México. Pero ha sido una experiencia muy interesante porque empecé a trabajar en este tema en 2019, cuando en Europa ya estaba bastante avanzado respecto a donde estamos ahorita nosotros. Es un tema que aún en ese entonces obviamente era muy nuevo, aún en Europa y en empresas como Engie, que sí tienen metas muy agresivas de descarbonización, tienen mucho interés sí, en invertir en este tipo de iniciativas. Y eran, digamos, relativamente contadas las empresas que ya tenían unidades de negocio dedicadas a hidrógeno, y mucho venía por la parte, sí, de descarbonización, de metas de descarbonización, de ver de cómo hacerlo. Empresas como Engie, por ejemplo, que están bien posicionadas porque tienen un gran portafolio de desarrollo de activos renovables, tienen gasoductos, tienen experiencia en diferentes áreas de servicios energéticos. Pues vieron la oportunidad de saltar a esto, pero aún empresas como Engie, pues en ese entonces no sabían muy bien por dónde iba la cosa, ¿no? Al final el tema de hidrógeno tiene la complejidad de que, a diferencia de cuando hablamos nada más de renovables, que se produce electricidad, y digamos ya la subes a la red y bueno, como que medio hay muchas alternativas, al final son mercados muy definidos. Parte de la complejidad del hidrógeno es que son mercados que están creciendo en cuanto a aplicaciones y en cuanto a geografías que hay que explorar. Entonces, hay que ver, y desde entonces es como el énfasis de buscar desarrollar proyectos en las aplicaciones y en las ubicaciones que más potencial tienen de caminar, ¿no? Entonces, en ese entonces yo me acuerdo que en Engie había docenas de proyectos en primeras etapas de desarrollo, y era complicado lograr que se materialicen por la complejidad de un lado de sumar un off-taker. Abril hace un momento mencionó un punto importantísimo, que es que en el hidrógeno tienes que partir del desarrollo del proyecto a partir de tener un off-taker que esté dispuesto a comprarte tu hidrógeno
que va a ser más caro forzosamente que el hidrógeno gris y tiene que comprometerse a un plazo temporal largo para que puedas tener un proyecto que es bancable. De lo contrario, muchos de proyectos son muy buenas intenciones, son iniciativas muy interesantes, pero si no hay un off-take al final, pues es muy complicado que estos proyectos avancen. Y en ese entonces justo creo que se está dando un poquito el cambio de ese push de muchas veces, y eso lo vemos ahora en Estados Unidos con todos los subsidios que hay, y muchos desarrolladores que quieren partir, en particular proyectos de gran escala, dicen, aquí tengo muy buen recurso renovable. Como tengo muy buen recurso renovable, voy a producir hidrógeno y entonces voy a ver a quién se lo vende. Al final, como hay que físicamente transportar la molécula y es costoso, y pues es más difícil encontrar, como decía, alguien que lo pague, pues el approach, como la mejor práctica es, digamos, darle un poquito la vuelta y partir a generar un proyecto a partir de que tienes un offtake definido, ¿no? Por lo mismo, muchos proyectos de exportación de gran escala, muchos de ellos de miles de millones de dólares, incluso decenas de millones de dólares, pues vamos a ver al final cuáles realmente logran dónde colocar este hidrógeno. Y parte de lo que me ha tocado ver de ese momento en Europa para acá es, bueno, allá sí es un entorno donde había mucho apoyo gubernamental, había mucho apoyo en cuanto al desarrollo de nuevos proyectos, mucho compromiso de descarbonización, estrategias muy agresivas a nivel país que fueron saliendo en esos años, 2019, 2021. Por ejemplo, Francia, Alemania y España publicaron sus estrategias nacionales y de la mano de ello comprometieron 7.000, 8.000, 9.000 millones de euros a 2030 para apoyar todo este tipo de proyectos. En América Latina, afortunadamente los últimos 3 años, buena parte está enfocada en América Latina. También, como bien decían, va muy de la mano del desarrollo de estrategias de interés, de que haya subsidios, y si hay una correlación, digamos, sí se ve mucho que donde se hacen estrategias nacionales, donde se involucra el gobierno, se involucra al sector social, a las empresas, como pasó mucho en Chile, por ejemplo, que es una estrategia nacional muy ambiciosa, pero que fue muy interesante porque tuvieron mucho diálogo con todos los sectores, con el sector social, o sea, sociedad civil, académico, industrial, para realmente definir estas metas que son muy agresivas, pero digamos, quisieron subir a todos a la mesa para ver esto, y es algo que sí estamos algo todavía lejos ahorita de ver en México. En cuanto a desarrollo de proyectos, lo mismo, ¿no? Estados Unidos fue un caso muy claro en el cual parecía que estaba dormido en cuanto a hidrógeno limpio. Ellos, como Israel comentó, ahora se habla en algunos lugares de hidrógeno limpio. Estados Unidos es uno que, en parte por la fortaleza también de la industria de oil and gas, impulsa, digamos, de cierta forma a la par el hidrógeno verde con el hidrógeno azul a través de diferentes mecanismos. Pero bueno, es un entorno donde había realmente pocos desarrollos y a partir de hace un año que se publicó la ley de reducción de la inflación con unos subsidios sustanciales, digamos de hasta $3 por kilogramo para el hidrógeno más costoso, hubo un boom enorme de desarrollo de proyectos, de pipeline, de pasar, digamos, tal vez ser pequeños, ya ahorita ves muchísimos proyectos de cientos o miles de dólares que se están desarrollando que es complicado incluso tenerlos todos mapeados, ¿no? De la cantidad de inversión que se está moviendo a partir de que el gobierno federal, la administración federal ya dijo, bueno, vamos a impulsar esto en serio. Ahí está la iniciativa, el 111 también que mencionó Abril, y esto combinado con otros mecanismos como también de la ley del Bipartisan Infrastructure Law, también que salió, ahora están apoyando hubs de hidrógeno con 7.000 millones de dólares que se van a entregar de aquí a los próximos 8 o 12 años para impulsar la economía del hidrógeno y también teniendo una visión un poco más integral de cómo puede hacer sinergias entre sectores, entre diferentes usos, en la creación de empleo, digamos, también volteando a ver no el hidrógeno por ser hidrógeno, sino los beneficios que puede tener y eso es muchas veces también lo que detona mucho, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, dicen fue mucho la zanahoria, ahí está el incentivo, tú produce y te vamos a subsidiar la producción y eso ha sido mucho, pero en Europa que ha avanzado muchísimo es un poco la combinación de la zanahoria, lo que llaman el stick, ¿no? También el tener estas regulaciones que forzan a las empresas a tener que buscar alternativas de descarbonización y que entonces también del lado del consumo hay un incentivo para buscar conseguir este hidrógeno
y también hay una penalización de no hacerlo, ¿no? Que es algo que no vemos mucho en general en las Américas, es algo que no se ve obviamente como en el nivel en el que se tiene en Europa. Entonces tienes como un poco la forma de, digamos, ir cerrando esta pinza de la brecha de competitividad del hidrógeno, un poquito fomentando la producción, incentivando la producción directamente con subsidios y también castigando las emisiones que hagan que las empresas estén dispuestas a pagar este premium que forzosamente tendrá el hidrógeno para la gran mayoría de las aplicaciones y la gran mayoría de los proyectos en los próximos 10, 15 años, ¿no? Salvo algunos casos de negocio que son muy interesantes, pero que lamentablemente son menos que aquellos proyectos que sí van a depender un poco de estos subsidios para poder verse materializados. Y por lo mismo vemos desarrollo del ecosistema de hidrógeno, de desarrollo de proyectos, mucho donde hay una u otra o las dos, digamos, el incentivo o el castigo al hidrógeno. Entonces coincido con lo que mencionaron en este sentido y es muy interesante ver esto cómo va evolucionando, ¿no? En México tenemos todavía un camino largo que recorrer en ese sentido. Sí sería también, como mencionaban Abril, Maite, Israel, un instrumento de política pública a nivel nacional sería muy valioso, un instrumento de planeación, pero también tiene que ir a un entendimiento de cuál es mi motivación para utilizar el hidrógeno, ¿no? Y que entonces se pueda canalizar en aquellas aplicaciones, en aquellos usos que mayor impacto pueden tener a nivel de beneficio económico, de reducción de emisiones, de creación de empleo. Eh, y que, bueno, afortunadamente ya hay muchas experiencias de dónde aprender de países en diferentes contextos, ahora en Europa, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, como para poder tomar mejores prácticas y, bueno, ver qué nos funciona. Órale, pues muy buena tu descripción y creo que estás pues llegando al punto de la conclusión de este seminario, que es qué va a pasar en el futuro en México, ¿no? O sea, ya identificamos las experiencias europeas, australianas, chilenas, francesas, donde hay una decidida actuación del gobierno en promover pues la tecnología, el desarrollo, la investigación y poder ir cazando ese costo, ¿no? Si ustedes recuerdan, casi todas las tecnologías han pasado por un proceso de alto costo, en donde son pues, incentivadas a través de políticas públicas y empresas que también tienen una actividad importante, y después, pues, la propia tecnología se va desarrollando a partir de estos primeros esfuerzos, y puedes tener estos éxitos donde el gas natural hoy es muy barato, la energía renovable es muy barata, y el hidrógeno eventualmente se encontrará en algún lugar pues no tan lejano a las otras tecnologías. Yo les quisiera pedir un último mensaje para ir cerrando el foro hasta por 2 minutos. Y quisiera pedirles, hay una pregunta del público donde nos dicen, oye, ¿qué va a pasar con México? ¿No? Se está legislando, se incentiva, pues traten de darnos esa pista de qué sigue en México, ¿no? Y a ver, Israel, ¿qué sigue en México? ¿Qué pasa? Sí, pues bueno, yo creo que sí, hemos tenido foros en la asociación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un poco para ir viendo lo que caiga en esa cancha, qué tenemos que hacer. Al interior de la asociación estamos trabajando pues, en las normas técnicas. Nosotros creemos que es un tema de normas técnicas, no tanto de irse más arriba en temas de regulación, sobre todo en temas de mantenimiento, seguridad, operación, en fin, considerando que el hidrógeno pues, ya se produce en México, ¿no? Pero lo nuevo es los electrolizadores y el verde. Y también hemos tenido, digamos, contacto con economía y con algunas autoridades del Poder Ejecutivo. Y creemos que, bueno, sí hace falta una estrategia nacional de hidrógeno, pero pues bueno, se han dado algunos avances. Es importante por eso también que CFE y Pemex se involucren, porque eso va a allanar cierto camino. Y otra cosa que también, digamos, va a permitir estos desarrollos de proyectos es el propio anuncio del presidente, un poco sin querer, que comentó el proyecto de Oaxaca de Copenhagen Infrastructure Partners, donde menciona de producción de hidrógeno, que lo menciona en una carta a Biden, ¿no? Un poco sin querer, porque pues era una carta privada que le envía y la lee en una mañanera. Entonces, en ese sentido, lo importante y lo rescatable de ahí es que al momento que el presidente menciona esto y que se está haciendo un proyecto con inversión extranjera de 1.200 millones de euros,
pues eso también allana camino para todos los demás proyectos. O sea, es decir, no puede ser nada más un proyecto y con algunas facilidades, sino que todos, ¿no? O sea, todos los proyectos que están en marcha, pues se tienen que ver reflejado ese impulso, ¿no? Entonces, pues es importante que, aunque no creo que supiera el alcance de su comentario, creo que es importante que pues el mismo presidente lo haya mencionado en una carta, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que, pues evidentemente las autoridades involucradas le pasaron la nota al presidente, ¿no? Entonces, pues es importante porque hay unas autoridades involucradas en ese sentido. Entonces, bueno, yo diría que ese sería mi comentario para cerrar. Muchas gracias, estimado Memo. Muchas gracias, Israel. Abril, tu cierre. Sí, claro. Mira, yo sí creo que México, cuando me gustó mucho ese punto que dijo Jorge Luis, la motivación. Así como la motivación hay en Europa de la descarbonización y el tema de Rusia, nosotros somos dependientes del gas natural de Estados Unidos. Nuestra matriz en materia eléctrica, el 60% es de ciclo combinado, es de gas natural, y estamos importando cerca del 80%, y con los ciclos combinados y todos los proyectos vamos a terminar posiblemente cerca del 90%. Es decir, no digo que nos vayan a cerrar la llave, pero si hablamos de algún incentivo, podría ser también un tema de seguridad energética, en donde el hidrógeno puede ser un factor que pueda ayudar a tener una matriz más amplia que nos pueda ayudar a minimizar ese impacto, ¿no? Obviamente el otro, pues, es que también tenemos compromisos internacionales de descarbonización, de mitigación de cambio climático, que también, por supuesto, nos puede ayudar el tema del hidrógeno. Otro tema que me parece muy importante, que tú lo comentaste desde el principio, es gracias a que el hidrógeno verde se puede almacenar, esto puede permitir este tema de que se ha hablado todo este sexenio de la confiabilidad por la parte de la variabilidad de las renovables. Entonces, lo que nos puede aportar es justamente una confiabilidad al sistema eléctrico nacional y minimizar o quitar la variabilidad de las renovables, ¿no? Creo que es otro factor importante en materia de motivaciones. Otro tema que me parece también importante es que en algún momento teníamos una industria petroquímica interesante en el país, de fertilizantes, de petroquímica, y está totalmente abandonada. Entonces, esto también nos podría permitir volver a impulsar estos sectores que casi no hemos hablado, de la parte petroquímica y fertilizantes. Y en una ya muy volada podríamos hacer una conversión de plantas o lugares físicos, digamos, digamos, una refinería de Pemex que ya no funcione, en donde podríamos utilizarla para hacer plantas de hidrógeno y que pudieran servirle al mercado, ¿no? Entonces, creo que hay muchas posibilidades. El problema es que sí necesitamos, hay un gran esfuerzo por parte de la asociación en donde está Israel que se ha venido realizando. Sí creo que tiene que haber un compromiso por parte del gobierno, pero también hay otro tema. Creo que a partir de los estados también se puede impulsar. Los estados han estado impulsando la electromovilidad, y los estados entonces tienen ese derecho, esa posibilidad de impulsar incluso pues un cambio de parque vehicular público, ¿no? Que no solamente sea electromovilidad, sino a lo mejor puede ser hidrógeno. Entonces, de que hay una perspectiva positiva, me parece, que tiene que entrar este vector energético pronto dentro de nuestra matriz energética también, que va a ser algo muy bueno e importante. Quizás no es mañana, pero tampoco es a 20 años. Podemos estar hablando de un mediano plazo en donde va a ser muy productivo para el país, ¿no? Creo que con eso cerraría. Gracias, Abril. Muchísimas gracias. Jorge Luis, 2 minutos para cerrar. Claro, gracias, Guillermo. Voy a empezar un poco pensando en qué viene en México. Creo que va por ahí también la pregunta. Y creo que, aunque ahorita no hay instrumentos a nivel nacional, como bien comentaban, hay mucho interés a nivel subnacional de gobiernos estatales que ya están entrando en el tema, ¿no? Que están buscando cómo impulsarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con varios gobiernos estatales de la mano de la cooperación alemana, la GIZ, y hacer varios diferentes estudios diagnósticos de qué oportunidades hay en cada estado, cuánto hidrógeno pueden producir, cuál es la competitividad en costos, la demanda que puede haber en diferentes aplicaciones. Entonces, estos son los primeros pasos bueno, tener estos insumos para ver realmente hacia dónde se puede caminar y cómo se puede impulsar esto a nivel estatal.
que es lo que más hemos visto a nivel impulso en México. Y aquí se ven varias oportunidades que también encontramos en cuanto a desarrollo de proyectos de hidrógeno. Muchos de ellos tienen que ver con empresas que tienen metas de descarbonización a nivel global agresivas, que tienen que forzosamente, por ejemplo, entrar a tecnologías limpias, aunque sean más costosas, y que están impulsando este desarrollo de estos proyectos. Hay empresas como el proyecto que viene a mencionar Israel, de SIP en Oaxaca, que bueno, la idea es más bien exportar energía renovable de bajo costo en México a mercados donde tengan demanda de hidrógeno, que se pague con un premium, como puede ser Europa principalmente. Y también algo que a veces queda un poco de lado, aunque estaba de hecho en las primeras láminas de Israel, es el tema de manufactura. ¿No? Nosotros estamos pensando en mucho en la producción de hidrógeno, pero es probable que tengamos una demanda interna de hidrógeno verde por el tema de costos, que bueno, va a ir creciendo de forma más lenta a lo que lo va a estar haciendo en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos muchas capacidades de manufactura. De hecho, están estos reportes que citó Israel, que bueno, tuve el gusto de colaborar en algunos de ellos, donde vemos que realmente, así como ahorita está el tema del nearshoring o de atraer inversión, por ejemplo, en el tema de electromovilidad de Nuevo León, también puede haber oportunidades interesantes enfocándose no solo en el hidrógeno como molécula, sino también en la creación de equipos y, bueno, todo lo que eso puede traer también de desarrollo de capacidades, de empleo, de cadenas de valor. Así que digo, es algo que hay que ver con diferentes matices, con sus reservas. Hay aspectos en los que yo soy muy optimista, algunos en los que, como bueno, tal vez se dan cuenta, estoy más reservado en mis opiniones, pero creo que lo que viene de aquí a 2030 en adelante se puede poner muy emocionante en cuanto a oportunidades de hidrógeno verde para México. Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge Luis. Maite, te toca cerrar el panel. Muy ¿Cuál bien. es tu mensaje? Bueno, pues nada más retomar un poco lo que Abril decía sobre la motivación de incorporar el hidrógeno verde por una cuestión de soberanía energética. Y ahí nada más quiero que recordemos lo que pasó en 2021, me parece, cuando por bajas temperaturas en Texas, CFE se quedó sin operar. Y creo que ahí, digamos, como que se ve un poco cómo estamos operando en México, ¿no? De manera reactiva, porque a partir de lo que sucedió en ese momento, CFE empezó a explorar alternativas de cómo podemos, pues, tener otras alternativas para evitar este tipo de escenarios. Entonces, creo que en México estamos siendo muy reactivos. Ese es un problema, no estamos planificando como deberíamos. Creo que, pues justamente un poco lo que ya mencionan, ¿no? Necesitamos una hoja de ruta que le dé coherencia a todos los esfuerzos, porque si bien a nivel estatal hay mucho apetito por este tipo de proyectos, lo cierto es que también, pues a falta de una regulación, pues sí termina siendo un poco quedar como en manos de los inversionistas o de las empresas que digan, ok, a ver, entonces vamos a dar un uso razonable al agua o vamos a utilizar agua tratada, etcétera. Entonces, creo que falta tener como un marco paraguas que le dé coherencia a todos estos esfuerzos y que justamente pues sí nos permita alcanzar estos niveles de soberanía, pero también pues hacerlo bajo esta perspectiva, como ya les mencionaba, de economía circular. Creo que eso sí es algo fundamental. Y por supuesto, no dejar de lado lo que también ya comentaban sobre el potencial de las manufacturas en México. No necesariamente tenemos que ser productores de hidrógeno verde. Si vemos que hay zonas en donde se compromete pues la suficiencia hídrica o digamos, no es necesariamente que seamos productores de hidrógeno verde, pero sí podemos incorporarnos en las cadenas de valor pues generar ahí derramas económicas en las diferentes regiones. Entonces yo con eso cerraría. Pues muchísimas gracias. Ha sido un tema pues apasionante. Yo lo visualizaba interesante, pero resultó todavía mejor. Creo que la combinación de su experiencia y conocimiento ha sido muy enriquecedora. Yo les agradezco mucho a nombre del ITAM, de Exitam, y le cedo la palabra ahora a Menei para que nos despida. Pues sí, comparto la opinión de Guillermo, me ha parecido un panel riquísimo, personalmente he aprendido mucho, estoy seguro que todos los participantes también. Nos queda mucho por aprender y bueno, siempre poder contribuir a la definición de esta
lo que nos espera, de lo que queremos, de lo que tenemos que hacer, de lo que está pendiente, pues hay muchos extan que podrían participar en estas definiciones. Entonces, qué padre abrir la discusión, abrir el diálogo. Muchísimas gracias a los 4 panelistas por aceptar la invitación, a Guillermo por tu excelente moderación y a todos los asistentes que nos han acompañado. Les agradecemos muchísimo. Que tengan buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Muchas Bye. gracias. Bye. Hasta luego.